héroes. Héroes no, o sea, hemos hecho totalmente lo que hemos podido, pero héroes no. Pero yo en este caso no me considero un héroe, me considero que fui carne de cañón. A nosotros se nos llevó a una guerra sin los medios oportunos. Ni somos mártires ni podemos trabajar en cualquier condición y de cualquier manera. La profesionalidad hay que pagarla, la heroicidad no. Continuamos con los recortes en sanidad, continuamos con la precariedad laboral, entonces no me sirve de nada que me llames héroe. Tildarles de heroínas o de héroes era tanto como pensar que bueno, pues tenían los mismos poderes que los héroes y heroínas que estamos habituados a ver en el cine. Y esto no es así. Los héroes y heroínas en el cine son inmortales. Genera una situación o un clima de opinión en el que nadie tiene responsabilidades, porque ya están aquí los héroes que llegan, se descubren el pecho y se meten ahí a batirse con quien sea. A un héroe se le paga con agradecimiento, palmaditas y con la fama, pero no se le paga, y no estoy hablando de dinero, no se le paga mejorando sus condiciones de trabajo. Un héroe, hombre, un héroe no necesita eso, le ponemos una medalla, somos premio Príncipe de Asturias también, vaya por Dios, los sanitarios, qué bien. No, aquí hay responsabilidades y yo hago mi parte, pero los demás tienen que hacer la suya. Luego se habla también de que no conviene utilizar las metáforas bélicas como lo de los héroes porque da otra visión de la pandemia. Bueno, yo creo que de alguna forma tenemos que definir todo este esfuerzo extraordinario que ha hecho muchísima gente y que en algunos casos incluso tenemos gente que está de baja, que está todavía con secuelas de la enfermedad o que lamentablemente que ya no están con nosotros. Entonces, pues en estos casos tenemos que usar algún término y si usamos el de héroes, a mí personalmente me parece bien. Y no os olvidéis que eso se pudo hacer gracias a estudiantes también que se contrataron y jubilados, que esos sí que son realmente héroes. Hubo jubilados con el riesgo que tenían que se presentaron a trabajar, incluso voluntariamente. A ver, o sea, con lo que ya sabíamos del virus y con lo que ya sabíamos de Italia y con las portadas de Italia de muchos hombres mayores de 60 años fallecidos, teníamos que haberles protegido. Es decir, esto hay quien se mete conmigo por decir esto también, pero yo creo que teníamos el deber de haberles dado un puesto necesario en telefonía, en seguimiento, en rastreo, en que ayudasen en otra cosa. Yo creo que yo no soy ningún héroe. Yo, ya te digo, yo hago las cosas lo mejor que sé y me gusta de lo que trabajo. Es parte de mi labor social o de mi rol en la sociedad y lo asumo, pero yo no soy el héroe de nada. Pues sí, héroes también son... Yo vivo encima de un supermercado muy grande, de una cadena muy grande, y he de decirte que una de las cosas que a mí me pareció espectacular, que aquí yo tenía mis EPIs y estaba trabajando y bajaba a comprar y veías a los pobres trabajadores de supermercados, ¿no? Sin nada, y la gente y entonces pues que todos somos un poquito héroes, ¿no? Los que dedicamos a la asistencia. No corresponde el hecho de decir somos héroes. Ser héroes hemos sido todos, toda la población. ¿Vale? Porque yo he visto a gente venir corriendo a la urgencia a traernos comida, a traernos bebida para refrescarnos, a traernos... El Coronel Maker de las pantallas lo mismo. ¿Dónde podemos hacer algo para protegernos? Y de repente salieron gente de todos los sitios diciendo yo tengo una impresora 3D, yo te hago una pantalla, yo te pongo esto, ven a por ello. Esos son los héroes, los que nos soportaron, porque nosotros caíamos. Y eso es sobrecogedor, eso hay veces que lo piensas y dices, joder, la gente estuvo con nosotros, ¿no? Y héroe, pues yo, pues sobre todo también es mi familia, ¿no? Le quiero agradecer a mi mujer y a mi hija que, pues, o sea, que yo, pues bueno, en vez de decirme porque esto pasó, ¿no? O sea, mucha gente que tenía miedo y pues se tuvo que ir a vivir a otra casa o un hotel o tal, y a mí mi mujer me dijo que no y que vine a casa y mi hija y entonces me acogieron, me cuidaron, ¿no? Y me atendieron súper bien y fue mi motor y mi pilar para aguantar esta situación que vivimos, que fue totalmente traumática. Mi madre, mis hermanos, esos son los héroes, porque yo me venía abajo, mis amigos, y cada vez que mira, me pongo tensa, porque cada vez que uno se venía abajo, no el aplauso de la población, el aplauso de mi amiga, el aplauso y el abrazo virtual
de la gente que estaba en mi entorno. Eso es lo que a mí me ha hecho pensar que todos hemos estado en esta situación, todos hemos sido esa parte de heroicidad, que sin ellos no hubiéramos caído, seguro. La televisión no te muestra lo que ha pasado de verdad aquí. Yo creo que solamente se ha concienciado de verdad la gente que lo ha sufrido. Hemos dejado que la gente escape de la realidad. Han estado escuchando en la radio, en la televisión, en la prensa, lo que han querido oír. Espero que de la manera más imparcial posible, pero no han visto realmente lo que pasa dentro. Creo que a lo mejor en esta pandemia lo que han faltado, y esto es un poco duro lo que voy a decir, han sido fotos. Han sido fotos que vieran el calado, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo aquí. Ha sido durísimo, dificilísimo, y sí que me parece necesario que la gente que no lo ha visto se entere. Esa gravedad de los pacientes y esa impotencia que sentimos al principio. Pues yo casi lo definiría que nos convertimos en un hospital de guerra. De hecho, lo que tengo más grabado de esos días probablemente es el primer turno de noche que hice, porque muchos de los pacientes que llegaron, pacientes ancianos, en su mayoría pacientes graves, cuando fui a trabajar al turno siguiente ya no estaban, lamentablemente. Entraban pacientes a la unidad despiertos y enseguida se ponían muy malos, había que hacerles muchos procedimientos. Y enseguida se rompía, se venía abajo de una velocidad nunca vista. Yo nunca he visto eso. Estoy muy acostumbrada a ver pacientes en esa situación, pero en ese momento, es decir, viene de una situación de una gripe y de repente está tan sumamente enfermo que se siente a morir. Y la paciente empezó a morirse. Entonces empecé a coger lo que pude. Me cogí una bata de papel, me puse encima una bolsa de basura, otra bolsa de basura en la cabeza, bolsas en los pies, me puse 3 guantes, no teníamos FP3, entonces me puse una FP2 con 2 quirúrgicas encima. Vamos, me disfracé y entré dentro para poderla poner algo de tratamiento que pudiese tener un poquito de paz y no estuviese agonizando y estar a su lado, porque la señora estaba consciente y orientada, asfixiándose, y eso para mí fue durísimo, ver cómo una persona estaba sola, muriéndose y no podíamos entrar. No quiero ni pensar el tipo de muerte cuando una persona se está ahogando. Son 4 días de sufrimiento, de asfixia durante 4 días, o sea que eso es una barbaridad. En apenas 4 o 5 horas se me mueren 7 pacientes. Nunca en 20 años me ha pasado nada parecido, nunca. Yo me quedé pálido y he visto cosas. Fue una explosión, de un día para otro, de vernos con 3 o 4 casos, a de repente decir, no sé dónde podemos poner los pacientes. Nuestro hospital, que era un hospital muy pequeño, con solo 8 camas inicialmente de cuidados intensivos, pues pasó de la noche a la mañana a precisar casi 40. Ese día lo recuerdo como ya dijimos, hostia, esto está aquí, esto va a pasar de verdad. O sea, vamos a una media de 3-4 ingresos al día. De saber que abajo en la urgencia había 10, 12, 15 pacientes pendientes de subir y que no podían subir. Finalmente nos subió un chico de 43 años y ese chico venía ahogándose, literalmente, y no teníamos medios. Lo que no quieres es tomar estas decisiones, es decir, tengo que salvar a uno. La frase elegir no me gusta utilizarla. Y nunca quieres, porque se supone que siempre hay recursos, siempre nos encontramos con recursos, aunque trabajemos horas extras o abramos un quirófano donde no existe. Tuvimos que elegir, efectivamente, y eso fue horrible, porque era el 5º o 6º paciente que habíamos tenido que hacer eso. Hemos tenido gente relativamente mayor, 75, 80 años, que estaban en sus casas muy fastidiados con el COVID, y que tú les decías, yo te puedo mandar al hospital y poner una ambulancia, pero es que no va a haber una cama de UCI para ti. Pues si había suerte y había un alta, pero es que ese alta podía ser un alta porque fallecía. Una sensación de que no se llegaba a todos,
de que había muchísimos pacientes graves, que había que ir a domicilios a atender a ancianos, que los ancianos estaban muriendo de una forma muy relevante, incluso en sus propios domicilios por no ir a los hospitales. Es decir, realmente es que somos olvidadizos en general, pero la situación era muy caótica. La que vivíamos fuera de los hospitales y la que vivían los hospitales en esos pasillos de urgencias llenos de gente y que realmente se sentían incapaces de atenderles a todos, ¿no? Cuando te metes a trabajar en esto, lo que quieres es cuidar de las personas, es tu trabajo que eso salga bien, ¿no? Y de repente te encuentras con una enfermedad que no controlas y que de repente todo se desmorona. Te han enseñado a curar, a salvar vidas, a confortar, y llegabas tarde a ese confortar, o tenías la sensación de que no llegabas. Pues bueno, por lo menos, si sale todo mal, quiero ser capaz de consolar, ¿no?, a las personas que pasen por esto. Y creo que eso no lo hemos podido hacer bien. Y hemos tenido que acompañar también en ese aspecto, ¿no? Y eso es duro, fue duro y sigue siéndolo para otro tipo de enfermedades, pero en ese momento es que no podías ofrecer más allá que unos cuidados paliativos. Los primeros días pues me tocó trabajar con bomberos que estaban desinfectando las residencias, te encontrabas pues con las enfermeras de las residencias que habían vivido las últimas semanas el fallecimiento de muchos residentes, residencias que a pesar de que hacían todo lo posible eran incapaces de controlar los brotes que tenían. Las residencias es donde para mí ha sido uno de los sitios más terribles y terroríficos, seguro, y bueno, hay reconocidos 30.000 muertos en residencias, ¿no? He visto a personas fallecer de una forma poco digna, en el sentido de la dignidad que se puede esperar, ¿no?, de la muerte, cuando ya no es evitable, pues estar acompañado, estar en un lugar tranquilo, no tener dolor, no tener asfixia. Pero personas que quizá el objetivo no había sido que sobrevivieran o no, porque es algo que no podíamos conseguir, sino que el objetivo hubiera sido que tuvieran un control de síntomas adecuado y tuvieran una buena atención en esa situación de últimos días. Creo que esto es algo fundamental desde mi, ya digo, es una opinión personal basada en una experiencia muy concreta, no se puede generalizar, pero me hubiera gustado tener la capacidad de que las personas que fallecieron lo hubieran hecho con un tratamiento, con unas medidas adecuadas a lo que significa tener una insuficiencia respiratoria aguda terminal y lo que significa estar en una situación de tanto sufrimiento. Hay muchas cosas que no hemos podido controlar y creo que los familiares lo han pasado muy mal, muy mal. Y no sé cómo, pero a mí me gustaría que les diéramos un homenaje, un duelo, un día nacional o algo para que sientan nuestro apoyo, que no nos quedemos solo en la protesta y que nos acordemos que al final lo que hemos perdido son personas y que siento muchísimo que hayan tenido que pasar por esto. En ese momento yo me encontré con un paciente anciano que había estado bastante grave con el COVID, había tenido una neumonía bilateral las últimas semanas, y cuando yo lo visité, que el hombre estaba mejor, le acaban de anunciar que su mujer se había muerto hacía unos días. Y la verdad es que esa imagen la tengo grabada porque este paciente pues se acaba de enterar, no se había podido despedir de su mujer, llevaban más de 50 años casados y no se había podido despedir. El señor no quería vivir. Y recuerdo que ese hijo de 18 años cuando se fue nos dijo como que no le dejáramos morir solo al padre. Y pues cuando se fue, la doctora se fue por un lado de la cama y yo por el otro y le dimos la mano y pues el paciente murió agarrado en la mano de la doctora. Pero suplir ese papel conlleva una carga de sufrimiento que está llegando a unos límites en los cuales resulta difícil de seguir soportando. No quiero ni pensar lo que ha supuesto esto para los familiares de otros fallecidos o de los que han muerto, intentando ayudar a los demás también.
Para mí el más crítico fue con la muerte de mi compañero. Era mi amigo y además lo estuve llevando yo en la UCI y para mí eso fue horrible. Pensé que nos íbamos a morir todos. En ese momento tan crítico en que todo lo veíamos negro, que no sabíamos cuánto podía durar esto, no sabíamos si iba a ser un mes, 2 meses, un año, no sabíamos si volveríamos a ver a nuestras familias. Esa situación, así como las noticias de otros centros en las que fallecían médicos en acto de servicio porque estaban atendiendo pacientes allí al pie del cañón, son sin duda no solamente a mí, sino a muchos de mis compañeros las que más nos han afectado directamente. Pues cada vez que fallecía un médico, ya sé que Fernando Simón lo lleva a que si ha habido 50.000 muertes, pues el número de fallecidos médicos ha sido muy pequeño, pero cada vez que ha fallecido un médico, era como que podía haber sido yo. Tanto porque es gente a la que conoces directamente, sino también como por algo que es sumamente primario, porque piensas que tú puedes ser el siguiente, lógicamente. Y no saber si lo estás haciendo bien y si cuando te vayas a casa vas a contagiar a la gente que tienes al lado. Y en ese momento mi vida era, soy un potencial peligro para los demás. Y eso es muy duro de gestionar. Mi padre entró aquí y mi padre está enterrado ya. Eso yo creo, eso ha sido muy duro. Pero sobre todo ya no pensabas el contagiarte tú, sino el salir de aquí y contagiar a los demás, o que esto no se frenara, o que nosotros como personal sanitario cayéramos y entonces ¿qué iba a pasar? Viendo cómo estos mismos profesionales se estaban contagiando y estaban muriendo por la atención que estaban haciendo en condiciones precarias. O sea, yo recuerdo que no teníamos ni mascarillas, ni batas, ni nada, o sea, no teníamos nada. Entonces, bueno, pues sí que es un poco el arriesgar tu salud por las de los demás. Y a ti te daban una batita transparente casi y te decían que esto era suficiente. Por supuesto, las mascarillas, pues no pidieras una mascarilla FP3 porque no la había. Ese médico del SUMA estaba protegido con una batita verde, con un gorrito de esos verdes transparentes, mascarilla, la que tenía justa, que yo le vi y dije, Dios mío, o sea, ¿qué protección tiene este compañero cuando yo vengo a lo mejor con un EPI completo, con un mono Tyvek, con mi pantalla, con mis gafas, con mi mascarilla, con mi doble guante, y me encuentro con mi compañero que está tan sumamente desprotegido? ¿Sabes qué pasó después? Este compañero ingresó en UCI, contagiado, y estuvo muy malo, estuvo tan enfermo que tuvo un infarto posterior a esa situación. Y cuando yo pude saber de él a los meses, dije, caray, qué bueno saber de ti, que te has recuperado, pero estábamos todos pensando que ese compañero se iba. ...45 grados podíamos sentir por dentro de ese traje. Un estrés constante de no poder dejar a tu paciente porque si lo dejabas 5 minutos se te iba. Ahora hay un descanso cada 3 horas y media. Antes estábamos las 7 horas del tirón o las 10 horas de la noche del tirón. Sin descanso, a lo mejor para salir al servicio porque no tenían más remedio. Es un no parar de cosas que son científicamente complejas, que tienes que pensar y pararte a pensar, y de cosas que son emocionalmente intensas. Pero ¿cómo le digo te voy a dormir y te voy a intubar cuando sabes que después de eso no sabes cuándo vas a despertar? ¿Qué te digo? ¿Te voy a intubar? ¿Habla con tu mujer cuando a lo mejor tu mujer está aislada con los otros 3 niños que había? Traigo a tu mujer aquí y le digo, despídete por el momento, porque cuando uno le intuban... Vas, trabajas, intentas no asimilar lo que estás viendo, intentas no pensar y te vuelves a casa. Y intentas dormir, tienes pesadillas y al día siguiente otra vez. Era como el día de la marmota. Esto era otra vez. Y otra vez vamos a los mismos pacientes, tienen las mismas situaciones, se están poniendo muy enfermos, me los voy a llevar al hospital y no sé cómo hacerlo porque no tengo sitio en el hospital. Era una y otra y otra. Me levantaba con el trabajo y me acostaba con el trabajo y dormía. Si es que dormía, pensando en el trabajo. Pues eso, que de llevarte los pacientes a casa,
de darle vueltas, de qué le pasará, qué no le pasará, esto lo podía haber hecho mejor y no me he dado cuenta. Nos pedían disponibilidad completa y a lo que nos mandaran, porque nadie sabía un poquito cómo gestionar toda esa ola que se nos venía encima. Entonces, si ya de lunes a viernes estás cansado, imagínate el sábado levantarte a las 8 de la mañana y volver a hacer una jornada de 24 horas, te levantas el domingo en la cama del hospital, cama que, por cierto, hemos estado compartiendo los residentes, esto sí que ha sido único los residentes, durante toda la pandemia, ¿no? Una enfermedad que se transmite por contacto, no parece muy buena idea compartir sábanas en la misma noche. Gente que ha estudiado, que se ha esforzado, que ha pasado el MIR y que está haciendo una carrera como medicina, si pasa por una situación como la de compartir sábanas que ha utilizado el compañero anterior, nos podemos hacer a la idea de la situación de sometimiento y de miedo en la que se encuentran. Cuando pusimos esto de manifiesto, sobre todo con el tema de la pandemia, ya por un tema de pura seguridad del profesional, nos encontramos con que no lo solucionaron. Eran situaciones que decías, bueno, a lo mejor parece duro lo que digo, pero llega un momento en el que no quieres ir a trabajar. Sí, les pagan, pero tampoco tienes vida si sobrepasas jornadas semanales de 60 horas. Si queremos una sanidad potente que afronte una pandemia de la magnitud de la que hemos tenido, no puede trabajar tanto. Hay que dosificarlo, porque además en las unidades de cuidados intensivos los tiempos de reacción son muy cortos. Tienes que tenerlo descansado. Y soy afortunada, no he estado en una parte dura de la pandemia. Hay compañeros que están muy tocados, porque estar en un servicio de urgencias y que estén falleciendo entre 6 y 20 pacientes por turno, realmente hay que tener mucha fuerza de voluntad y saber muy bien por qué estás haciendo las cosas para levantarte al día siguiente y volver al siguiente turno. Ver a 7 pacientes desnudos, dados la vuelta, y cuando los volvemos a dar la vuelta ya no están allí. Meterlos en bolsas, dentro de otra bolsa, dentro de una caja hermética, y nadie les ha vuelto a ver. Todavía tengo pesadillas con eso. Que tengo sus ojos grabados de auténtico pánico, diciendo por favor ayudadme, y no tener ni siquiera la capacidad de acercarte de verdad, porque no es lo mismo un buzo puesto que la cercanía de acompañar, ¿no? De abrazar, de tocar. Pues sinceramente y personalmente siento como frustración al no poder enfrentarme a situaciones a las que antes me enfrentaba y a las que antes podía dar palabras de... Si recientemente una encuesta del CIS dicen que el 34% de la gente se ha puesto a llorar en la pandemia, pues imagínate. El coste y el impacto que esto ha tenido para todos nosotros nos ha llevado en muchos casos a tener que buscar ayuda profesional para superar toda esta situación. Hicimos terapia de grupo en el hospital y hubo muchísima reticencia por parte de los gerentes. Y pasarán bastantes meses, incluso probablemente más tiempo, en lo que el sistema puede volver un poco, no solamente a la normalidad en cuanto a citas, sino a que el personal recupere el grado de motivación, el grado de implicación y la capacidad de trabajar y de concentración que tenían antes. Al igual que comento esto, de lo poco bueno que ha tenido la pandemia ha sido el compañerismo y el trabajo en equipo. Si no hubiera sido por la unidad de los compañeros, no hubiéramos llegado al final. Yo creo que hubiéramos llegado muchísimo más devastados. No sé, que tal vez porque no había cabezas, porque nadie quería ser el líder. Llegamos a hacer un buen equipo. El espíritu de equipo, de unión, de autogestión en algunos momentos. Yo todos los días, cada vez que vengo a trabajar, doy gracias a los compañeros que he tenido, pero tanto médicos, auxiliares, enfermeros, celadores, administrativos, todo el personal, del apoyo que hemos tenido. Si no hubiera sido por ellos, cuando no nos podíamos abrazar ni besar, pues bueno, con un EPI y cubiertos totalmente, pues nos dábamos abrazos, llorábamos y decíamos, venga, tenemos que seguir. Nos
Aplausos en ese momento yo creo que fueron necesarios tanto para la población que estaba confinada en casa, para tener la sensación de que estaban aportando algo al manejo de la pandemia, como para los sanitarios, porque en ese momento todo apoyo que pudiéramos recibir pues era poco, era una situación... Que cuando llevas unas semanas, unos meses de turnos alternos, noches, días, etcétera, en un principio a mí personalmente me hizo ilusión, ¿no? Porque ver a una sociedad que nos estaba apoyando, pues a mí me hizo ilusión. Al principio, sobre todo, me emocionaban muchísimo y me siguen emocionando a día de hoy. Era como, venga, va, hay que tirar, merece la pena, ¿no? Hay que luchar por esto. Yo salía con los niños y los vecinos estaban aplaudiendo, de alguna forma les sentía cerca. Puede parecer una tontería, pero les sentía cerca. Y te emociona. De reconocer que se emocionó, o sea, era una especie de energía, pero energía que tú también devolvías, pues tú también salías a aplaudir y agradecer. O sea, yo creo que eso es una especie de feedback enérgico que nos dábamos entre unos y otros, de venga, podemos conseguirlo, podemos seguir adelante. Me gustaba ese punto de unión que teníamos todos, como diciendo, estamos pasando una situación que es muy jodida, para unos más, para otros menos, pero era el momento en el que todos, pues como que decíamos, un día más, o sea, yo decía, un día más, ya hemos llegado un día, ya son las 8 de un día más, pues ya quedará uno menos. También hay que pensar que la gente necesitaba una válvula de escape, o era eso, o no se iban a arrojar por la ventana. Y al final yo creo que los aplausos eran más una necesidad de poner en común entre la gente, también de transmitirnos un agradecimiento, que yo creo que eso estaba ahí, pero sobre todo de compartir entre la gente ese momento. Es decir, yo salgo y comparto la angustia que tengo y el miedo que tengo con mis vecinos y con la gente que está a mi alrededor, que a lo mejor no tengo mucha relación con ellos, pero en ese momento creamos ese sentimiento de comunidad. Solo hubo unos aplausos que me emocionaron, que fue una noche, tarde-noche, que de repente, oye, mira, salid, que mira lo que ha venido. Habían venido un montón de coches de policía, guardia civil, policía local, ambulancias y bomberos. Habían formado una especie de semicírculo en torno a urgencias, pusieron a funcionar todos los rotativos y empezaron a aplaudirnos. Y nosotros empezamos a aplaudirles a ellos. Eso era un reconocimiento entre profesionales, dándonos las gracias mutuamente por lo bien que lo habíamos hecho. Ahí sí. Ese agradecimiento, esos aplausos sí que me parecieron reales, pero los otros me daban un saborcillo agridulce, no lo veía claro. Los agradecías porque es verdad que es la única manera que la población te podía devolver aquellos que tal, pero luego es que eso duró lo que duró. Sí que en general yo sigo percibiendo en la gente con la que hablo, en los pacientes en general, que son conscientes de que la situación es complicada y de que estamos haciendo básicamente lo que podemos. Pero bueno. Enseguida vinieron las reivindicaciones de que os estáis tocando las narices, por no decir otras cosas, no nos abrís las puertas de los centros de salud, sin tener en cuenta, aunque les explicabas que estábamos bajo mínimos, que nosotros también nos habíamos enfermado, entonces los aplausos se quedaron en agua, ¿no? En agua. Se habla mucho de lo mucho que se han colapsado los hospitales, pero no se ha hablado tanto de lo que se colapsa en los centros de salud. Nosotros en los centros de salud ahora mismo recibimos amenazas y nos increpan casi todos los días. Y no hablo en general, pero yo puedo hablar de que no hace ni 48 horas que un paciente me ha levantado la voz hablando por teléfono sobre un familiar, por el simple hecho de que no acaba de entender que no se podía visitar a su familiar en un área de aislamiento COVID hasta que no saliera la PCR negativa de este familiar. Eso es lo que os han convertido los aplausos. Yo los agradecí muchísimo, los agradezco, sé que la mayoría de la sociedad está con nosotros, pero sí que es verdad que somos uno de los grupos profesionales pues quizás más castigado en este aspecto, ¿no? Pues que tu actuación y que la actuación de tus compañeros esté siendo valorada sobre todo por la gente de la población, bien, pero ya te digo que a mí realmente el aplauso del público no estoy haciendo una función. Me vendría mejor que ese aplauso se hubiera transformado en una reclama a la gestión sanitaria.